Entonces, claro, pues hay, si del solar de al lado no sabes quién es el propietario, tú tienes una medianera ahí compartida y un problema, ¿no? Por ejemplo. Y como esas problemáticas, pues muchas más. Pero bueno, yo creo que relacionadas, por ejemplo, con la propiedad de los inmuebles hay muchas. Digamos que el hecho de que cada casa, como decías tú, sea un caso particular, hace más complicado, ¿no? Claro, recuperar claro. el barrio. Hombre, nosotros, otra línea que siempre creíamos que podía ir para adelante, porque hay ejemplos muchos en Galicia, es el de la rehabilitación integral por parte de la Administración. O sea, lo mismo que se ha hecho en Lugo o que se ha hecho en Vigo, ¿no? Que es, pues, a lo mejor la compra a los propietarios por parte de la Administración, siempre sabiendo que la Administración pues vela un poco por el interés general y que las compras se hacen pues por un precio justo. Pues siempre queremos que una actuación, pues como por ejemplo la que hay en Lugo, que se ha rehabilitado lo que es la zona más problemática del barrio que está dentro de la muralla de Lugo, pues se podría haber llevado aquí por la Administración, en una política, pues yo que sé, de viviendas de protección oficial o en una política de viviendas para alquiler o algo de eso, que realmente pues también hubiera sido una de las soluciones, ¿no? Este tipo de políticas se han llevado también, por ejemplo, en Vigo, el casco viejo de Vigo también está muy deteriorado y también ha sido la Xunta la que ha comprado un paquete de viviendas y ha decidido regenerar una zona del barrio, pues para que también genere una serie de sinergias a favor de la rehabilitación del conjunto, porque no consiste tampoco en comprarlo todo, consiste en generar un poco de actividad y que la gente vuelva al barrio y luego a partir de eso, pues eso, que el barrio empiece a funcionar y con su propia dinámica. Bueno, decía antes el señor Vilariño que esto es una situación que se viene arrastrando de hace décadas. No sé si con tanto tiempo pues se pueden, digamos, tocar las causas o causas importantes, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿qué causas cree que han llevado a la situación actual, ¿no? Bueno, es cierto que han pasado varios gobiernos locales. Sí, sí. A ver, en dos planos. Uno, en un plano, la dinámica de Ferrol. Yo creo que la propia historia de Ferrol generó una dinámica de nuevas construcciones y de abandono de viejas construcciones, y desde el ámbito político, bueno, pues hubo un abandono o una falta de sensibilidad por todos los gobiernos que pasaron por la ciudad de haberse puesto con este tema, como dije, hace 20 o 30 años, porque yo coincido con Manuel que indudablemente la solución pasa por la rehabilitación. Pasa por la rehabilitación de todo aquello que es posible rehabilitar. Pero bueno, hay un porcentaje, yo no sé tampoco cuál es el porcentaje, que estoy seguro que ya no está apto para rehabilitar. Manuel hacía referencia a los informes que se utilizaron para la declaración del BIC, y tú haces una lectura que dices todos los informes eran positivos. Sí, sí. Y yo no hago la misma lectura. No hago la misma lectura porque los vi y porque los leí. Y tú sabes que hubo dos rondas de informes. En un primer momento hubo dos rondas de informes y el proceso cogió dos gobiernos. Cogió el gobierno bipartito y cogió el cambio de gobierno. Y yo creo que en ese juego de cambio de gobierno sí también tuvo una implicación política en el tema en la declaración del BIC. Es mi opinión, puedo estar equivocado, pero creo que sin cambio de gobierno el resultado hubiese sido el mismo, pero la trayectoria hubiese sido otra. Me explico. En la primera vuelta de informes, tú sabes perfectamente que hay una institución que su informe lo dio positivo desde el primer momento, que fue la Facultad de Humanidades. El Consejo de Cultura, que dice que, bueno, que no sabe, acaba pidiendo el informe a tres arquitectos especialistas, que no los voy a nombrar. Uno de ellos dice está de acuerdo con el bien de interés cultural desde el primer momento. El segundo propone que, bueno, después de describir la situación de decadencia en la que está en barrio, lo que acaba diciendo es, oiga, hagamos un plan especial conjunto, como un todo, unitario entre Magdalena y Ferrolbello, como complementos, y hay un tercero, que propone claramente la elaboración de un plan especial de conservación y rehabilitación integral del barrio. O sea que los tres son favorables. No, favorables. Fíjate que el de Yago Seara, que no lo quieres mencionar, pero no pasa nada, porque el informe de Yago Seara es totalmente favorable. El segundo.
Bueno, el segundo, hubo un cambio de gobierno y en el segundo, donde dije digo Diego. No, Yago Seara siempre estuvo siempre fue favorable al plan. Si me permites... No, pero es que además hizo una intervención en el Centro Cultural Torrente Ballester en su momento, en que explicó claramente... Mira, las palabras las lleva el viento, pero lo escrito está. Claro, y en el expediente del BIC están los dos informes. Sí, y yo los he visto que también nosotros en su momento hicimos nuestra alegación. ¿Me permites continuar? Sí. Bien, pues lo que te decía, en un primer momento, y antes de incoar el expediente, la Dirección General de Patrimonio, en un gobierno bipartito, pide 3 informes. De los 3 informes, uno es favorable a que se empezara a incoar el expediente del BIC. De los 3 arquitectos que encarga el Consejo de Consulta Galega, 2, uno dice que no, que vayamos al plan especial. El otro dice un plan especial de otra forma y un primero dice que sí. Uno de los 3. Y en el primer informe. Y nos queda un tercer informe que era de la Real Academia Galega de Bellas Artes, Nuestra Señora del Rosario, que tú bien sabes que en el primer momento dijo esto además es una frase muy... no es recuperable. La situación de deterioro es tal que no es recuperable y por donde hay que empezar la fórmula no es un BIC, sino que es un plan especial. Eso es la primera vuelta. Y con esos 3 informes, con el gobierno bipartito, dice, bueno, como no queremos cerrar el expediente, vamos a incoar el expediente y vamos a pedir los informes oficiales a estas 3 instituciones, que fueron informes iniciales. Y amigo, entre esos primeros informes y los segundos, sucedió lo que sucedió. Hubo un cambio de gobierno, hubo presiones, todo el mundo se sintió presionado. Parece en aquel momento decir que BIC no, bien de interés cultural no, como dijeron algunos políticos, y está escrito, actas del Pleno. Esta vez, cuando sale que no declaran el bien de interés cultural del BIC en un primer momento, la cuestión es que ya hubo cambio de gobierno, esta es una decisión política. Hombre, yo creo que no. Déjame acabar. Le quedan 15 segundos. 15 segundos. Sí. Y con la decisión política y con las presiones que se hicieron, hubo recurso, y es cierto que en el recurso, posiblemente si yo fuese el director general de Patrimonio y las personas a las que les pido informe, en un primer momento me entregan un informe, en un segundo me entregan otro informe, y el Ayuntamiento del Pleno de Ferrol me está presionando para que declare BIC, pues posiblemente también lo hubiese hecho. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio, el BIC benefició en algo a Ferrol, llevamos 2 años, tenemos una representante vecinal y una persona que vive en el barrio. Y estos días lo veíamos en la prensa, en las entrevistas que se hacía a la gente del barrio. No sirvió para nada. Estuvimos perdiendo años para hacer este plan especial. Y después me gustaría hablar de las consecuencias del plan especial. Profundizaremos después en esa declaración de bien de interés cultural, pero antes preguntaba yo un poco las causas. Según la Asociación de Vecinos, Maite, ¿cuáles han sido, a vuestro juicio, las causas? ¿No? Apuntábamos muchas. Pues la dejadez por parte de todos y por parte de propietarios y por parte de las administraciones, que en ningún momento les presionó para que fueran rehabilitando. Estos días se leía en la prensa que Ferrol Bello estaba en coma. Bueno, en coma estuvo 35 años, ahora se está muriendo. Es así de sencillo. Y dejadez, pues eso, por falta por todos. Administraciones no tal, ahora que se les están mandando requerimientos, pero ahora tal, y tampoco sé muy bien qué clase de requerimientos, porque por ejemplo en Carmen Curoseiras también, en la zona que no está tan afectada, donde hay una sola vivienda, se cayó una piedra ya en el mes de abril o por ahí, y nadie les ha dicho que esa piedra la tiene que colocar en su sitio, y es una casa que está habitada. Entonces, ¿por qué esperar desde abril hasta ahora? Tal. Y luego, que hay... Las administraciones tampoco están de acuerdo. Por ejemplo, se rehabilita una casa en la calle Espartero. Entonces dicen sacar la piedra para que el contexto sea tal, está en el entorno del barrio, se saca la piedra. Luego vienen otros y dicen, ay, no, la piedra no, hay que reservar y pintar. Entonces, vamos a ver, o las administraciones se ponen de acuerdo y todos piden la misma historia, o lo que no puede hacer es rehabilitar una casa, hacerlo de una manera, y al mes viene otro señor y dice, ay, no, esto no vale, hay que tirarlo. Mira, no. Entonces, así es que es imposible que nadie...
rehabilite, aparte del tiempo que tardaron en dar esa licencia para rehabilitar esa vivienda, por ejemplo. Entonces... Bueno, hablábamos antes seguimos hablando un poco de causas, de responsabilidades. Desde el Colegio de Arquitectos, Manuel, ¿qué responsabilidades o a quién crees que se deben esas responsabilidades y cuáles pueden ser las principales causas del día a día de hoy, ¿no? de cómo vemos hoy el barrio? Bueno, yo ya, como comentaba antes, sí, creo que el plan especial se podía haber redactado hace 10 años tranquilamente. O sea, se podía haber empezado mucho antes pues, que este gobierno y que el anterior todavía. O sea que realmente es verdad que hubo una dejadez por parte de la administración. El plan el BIC está aprobado y declarado y no creo que sea una norma, no creo que para esa aprobación se haya ido contra la ley, o sea que no creo que sea un procedimiento arbitrario el de la declaración de BIC. Entonces tampoco vamos a venir aquí a discutir una cosa que ha pasado ya hace 2 años. Yo lo único que digo es que en su momento desde el colegio hablamos con los que redactaron los informes y Vigo Trasancos desde la universidad y desde la Facultad de Humanidades, Iago Seara y los arquitectos desde el Consejo de la Cultura Galega. Y es verdad que el único informe que fue interpretado como negativo porque hablaba del mal estado del barrio fue el de la Academia de Nuestra Señora del Rosario, pero no, es que no hay problema porque la ley establece lo que establece y además ahora Ferrolbello es un BIC, pero además pedido por todos, o sea, como bien dice Vilariño, es un trámite pedido por el gobierno anterior y aceptado por esto, o sea que, y no es un trámite arbitrario, es un trámite, existe una ley de patrimonio cultural, se hizo ese trámite, se solicitaron los informes y como los informes eran favorables, ahora eso es un BIC. Entonces ya, pues no vamos a discutir lo que pasó antes, yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Pues hay que ponernos, yo creo que manos a la obra con lo que está pasando ahora. Y yo, en general, creo que lo que ha habido es un retraso y una dilación en sacar a contratación el plan especial, por muchos factores, pero bueno, ahora el plan especial se está redactando y lo que comentaba antes, yo, como el trámite de evaluación ambiental, que el 14 de enero de este año se dice que no lo tiene es un trámite más que nos va a tener que realizar, pues yo creo que hay que esperar que Oficina de Planeamiento pues saque el documento de aprobación inicial y eso va a servir como una norma general que ya va a empezar a establecer pues cómo se pueden rehabilitar las casas y en ese trámite de exposición pública pues también es el momento en que yo creo que las entidades vecinales pues si ven que la rehabilitación no se ajusta a lo que ellos esperan o que el plan en sí no se ajusta a lo que ellos esperan, es el momento que hagan las reclamaciones. Y bueno, yo, como os decía antes, yo espero que en el 2014 tengamos un plan especial que sirva justo para evitar esas arbitrariedades de las que hablaba antes la representante de la Asociación de Vecinos y que todo el mundo tenga claro pues cómo puede rehabilitar su casa, cuántas alturas le puede dar, cómo va a ser su fachada. Y bueno, como comprenderéis desde el Colegio de Arquitectos, pues estaríamos también encantados porque, entre otras cosas, nosotros vivimos de rehabilitar casas, o sea que... Bueno, y paralelamente a ese proceso que comentabas tú, Manuel, de que se está redactando ese plan especial, señor Vilariño, paralelamente estamos asistiendo, lo que yo comentaba un poco al principio, a desprendimientos de fachada, los últimos muy recientes. Permíteme que enlace con él, porque con dos cosas, dices, hombre, ¿para qué vamos a hablar o a discutir de lo pasado? Tienes razón. ¿Nos hace daño tener el BIC? No. Ninguno. Pero la pregunta que te hago yo a ti ahora es, ¿qué sería mejor en este momento? ¿Tener el BIC o tener el plan especial? Mira, déjame acabar. Bueno, pensé que me preguntabas. No, ¿te lo piensas? La nota. No, yo ya me la sé, la respuesta, no te preocupes. Mira, porque si en el año 2007, en el momento en que esta agrupación de vecinos en defensa de la rehabilitación del barrio inicia la petición de declaración de BIC, si en ese momento, en vez de empezar ese procedimiento, hubiese empezado con el procedimiento de irse al ayuntamiento y exigir, bueno, pues posiblemente, si no hubiésemos perdido tanto tiempo en el BIC, porque se pierde tiempo en los plenos, se pierde tiempo en discusión, se pierde tiempo en los funcionarios, se pierde tiempo en el recurso, se pagan abogados. Los arquitectos, y tú lo has dicho,
perdéis tiempo hablando con los arquitectos que hacen los informes. Tú dices, hablamos con ellos. Los presionasteis para que cambiase del primer informe al segundo informe. No, no. Y escúchame, bueno, pero es que además me parece una falta de respeto para los que hicieron los informes en su momento, que estás diciendo tú como si un día hicieran un informe y otro. Vamos a ver, yo que he sido funcionario, te digo claramente que un funcionario que hace un informe... expediente y léelo.